Hola, qué gusto saludarlos a través de mi página Norma Online. Tengo invitado y es un invitado especial. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que leer todo lo que el doctor es. Jesús Cabral Macías. ¿Cómo está, Mucho doctor? gusto, Norma. Gracias por la invitación. Con mucho gusto y encantada yo de que nos hayas recibido aquí en tu consultorio. Es tu casa. Gracias. Él es especialista, a ver, déjame checo dato, ¿eh? Especialista en oftalmología, subespecialista en córnea, cirugía refractiva y superficie ocular y además, por si fuera poco, así de joven, maestro en ciencias médicas. ¿Cómo la ves? Muchas Un placer. felicidades, qué Muchas gracias. bárbaro. En esta ocasión vamos a hablar de algo que me llamó mucho la atención, me dice el médico. Vamos a tratar el tema del ojo seco. Así que, doctor, ¿qué es el síndrome del ojo seco? Muchas gracias, Norma. Bueno, elegimos este tema porque realmente el ojo seco es una de las principales causas de consulta oftalmológica a nivel mundial. Está el registro de más o menos las estadísticas mundiales de por qué consultan los pacientes y el ojo seco se encuentra entre los primeros lugares. El ojo seco se trata de una enfermedad multifactorial, es decir, involucra muchos factores y tiene la marca o el sello de la casa de ser una enfermedad que causa un déficit en la calidad de la lágrima. La lágrima pierde calidad y lo que esto se traduce es que se vuelve una lágrima más espesa. Al ser la lágrima más espesa y lubricar el ojo de esta manera, genera inflamación y esta inflamación va a generar ciertos síntomas como dolor, ardor, visión borrosa, ojo rojo, lagrimeo paradójicamente y además sensación de basurillas o cuerpo extraño dentro del ojo. A ver. Barajémela más despacio. ¿Por qué nos puede dar ese síndrome? O sea, ¿cuáles son los factores del por qué la lágrima se hace más espesa? Hay muchísimos factores. Como Sí. se estima que cientos de millones de personas en el mundo padecen de ojo seco. Mm. Es decir, hay poblaciones que oscilan entre el 10 hasta el 75% de la población mayor a 40 años tienen síntomas y además un diagnóstico a veces de ojo seco. ¿De acuerdo? ¿Se pudiera decir que es algo común? Bastante común. Es una de las principales causas de consulta oftalmológica. Entendido esto, hay dos grandes grupos de ojo seco. Uno en el cual la producción de la lágrima es baja, es deficiente, es pobre. Y otro más en el cual la evaporación de la lágrima, es decir, esta se evapora de manera muy temprana o de manera excesiva, ¿de acuerdo? Sí. Dicho esto, podemos identificar que hay pacientes en los cuales no se produce la lágrima de manera adecuada y es debido a lesiones propias de la glándula que produce la lágrima, que es la glándula lagrimal, o a enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades en las cuales el propio organismo responde a ciertos órganos blancos dentro de nuestro cuerpo y carecen o disminuyen la función idónea. Uno de ellos es una enfermedad que se llama Sjögren y es Órale. relacionada a artritis reumatoide generalmente, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos pacientes que tienen artritis reumatoide y uno de los síntomas cardinales de estos pacientes o de lo que más les aqueja es el ojo seco principalmente. Hay una relación. Totalmente y muy fuerte, muy fuerte. Pero existe una causa aún más común, otro grupo de ojo seco que es el más común. Y ese es el ojo seco evaporativo, el que hablábamos, en el cual la lágrima se evapora de manera muy rápida. Este es el principal motivo de consulta y es donde agrupamos a la mayoría de pacientes que nos consultan por un ojo seco. Estos pacientes generalmente son mujeres y Órale. son mujeres por arriba de los 40 años. Es decir, hay una predisposición en edad y en género. ¿Tiene que ver la menopausia, por ejemplo? Totalmente, Ah, excelente, también. excelente punto. Como te menciono, si son mujeres arriba de 40 años, generalmente son mujeres que empiezan a experimentar síntomas de la menopausia y alcanzando su punto álgido después de los 50 años. Estas pacientes, muchas de ellas experimentan junto con las alteraciones en su menopausia, estos síntomas de los que hablábamos. Y bueno, en una exploración oftalmológica nos podemos dar cuenta que ellas padecen de esto.
Otro punto que no me gustaría dar por alto son el resto de causas que pueden inducir ojo seco. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que utilizan lentes de contacto. Sí. Y el utilizar lentes de contacto de manera excesiva, es decir, 10, 12, 14 horas al día, puede inducir también un ojo seco, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Otro, el síndrome del oficinista. Entonces, cada día es más frecuente que todos trabajemos en lugares con aire que es ciclado, es decir, sistemas de ventilación cerrada, aires acondicionados, ventiladores directos a la cara que evaporan la lágrima. Gente que cada vez viaja más en avión y el avión tiene un aire, ¿sí?, que va circulando que es muy seco. Entonces esto genera síntomas de ojo seco muy, muy importantes. Otra de las cosas son los medicamentos. Hay gente que utiliza gotas para otras enfermedades del ojo como el glaucoma, que los usan de manera crónica y esto también exacerba el ojo seco. Otra de las cosas es la gente que toma ansiolíticos o antidepresivos o antialérgicos. También hay muchos medicamentos tomados que pueden producir ojo seco. Doctor Jesús, yo quisiera preguntarte acerca del tratamiento. Ya te estoy hablando de tú, pero realmente es muy, muy joven. Estamos entre amigos. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, pero claro, con todo respeto, sí quisiera yo preguntarte acerca del tratamiento, porque, bueno, me entra esa duda. Porque viene el paciente y tú mismo acabas de mencionar, hacemos como un chequeo de la lágrima, claro. Pero si el paciente no tiene ganas de llorar, ¿cómo le hacen ustedes para hacer esa revisión? Precisamente, colocamos al paciente en un microscopio como este. Que se llama lámpara de hendidura. Entonces Norma, aquí, como ven, nuestra modelo se coloca en la lámpara de hendidura y el oftalmólogo a través de este microscopio en los oculares puede determinar microscópicamente en qué condiciones se encuentra el ojo. Si no hubiera lágrima, nos podemos dar cuenta a través de tinciones y filtros de luz, y si hubiera lágrima, pero esta es de muy mala calidad, también lo podemos determinar mediante un examen como este. Hay otros dispositivos un poco más sofisticados para determinar también qué tan diluida o qué tan espesa es esta lágrima y también poder tomar ciertas determinaciones. De hecho, existen decenas de pruebas, ¿de acuerdo? Pero digamos que las más convencionales o con las que ustedes se van a encontrar de manera rutinaria en un consultorio de oftalmología son hacer tinciones y revisarlos en un microscopio como este. No va a doler porque va a checar la lágrima. El paciente se anestesia y se le ponen unas gotas. Puede haber algo de escurrimiento por la gota, pero la verdad es algo bastante tolerable. No, y es que vale la pena, hay que revisar a fondo el problema. ¿Cuánto tiempo es más o menos la duración del tratamiento? Ok, esa es una excelente pregunta y bueno, Norma, y a toda tu audiencia, les quiero dejar algo muy, muy enfático que no quiero que genere nada de alarma, pero sí al contrario informarlos y educarlos acerca de esta entidad. Claro. El ojo seco, escúchame lo que voy a decir, el ojo seco no se cura, se controla, ¿de acuerdo? Es una enfermedad crónica que se controla y se estabiliza en la gran mayoría de los pacientes. Los resultados difícilmente se logran en unas cuantas horas o unos pocos días. Y esto hay que dejarlo muy en claro con el paciente, debe haber una excelente comunicación y sobre todo educarlo en el evento del ojo seco para que entiendan en qué consiste la enfermedad, obviamente poderles explicar y que ellos asuman esta explicación y entonces puedan apegarse a un tratamiento. Normalmente los tratamientos de ojo seco, la piedra angular del tratamiento es primero la educación, como te dije, ¿no? Hablar y explicar en qué consiste esto. 2, mejorar las condiciones de higiene de los párpados, es decir, hacer aseos localizados en la zona de los párpados y entonces ya iniciar con ciertos medicamentos como por ejemplo gotas de sustitutos de lágrima, ya sea en colirios, es decir, en gotas o en geles incluso en otros casos. Bien. También se pueden utilizar antiinflamatorios a nivel del ojo y hacer ciertas modificaciones en la conducta o en el día a día del paciente, es decir, evitar, por ejemplo, que cuando conduzcan el aire acondicionado lo tengan directo al rostro, no poner ventiladores directos a la cara, tratar de limitar la exposición a aires acondicionados. Otra de las cosas es también hacerles saber que si ellos radican en una ciudad muy contaminada, con altos índices de contaminación, como lo es la Ciudad de México, hay mayor frecuencia de ojo seco que alguien que vive en una comunidad rural. Las personas que viven a mayor altura también tienen más incidencia de ojo seco que las personas que viven a nivel del mar. Doctor Jesús, ¿en cuánto tiempo más o menos el ojo vuelve como a su normalidad? Muy bien, podemos lograr una gran mejoría de los síntomas en pacientes con una enfermedad leve o inicial
en poco tiempo. Te podría decir que a lo largo de las primeras 2 semanas se logra un impacto en los síntomas. En pacientes con una enfermedad un poco más avanzada o en estadios más severos de la enfermedad, y esto puede tomar más tiempo en lograr obviamente una estabilización del cuadro. Ahí es donde volvemos a lo mismo. En cuanto sientan los síntomas, más vale a tiempo, más rápido te Sí, no recuperas, experimentar ¿verdad? con gotas de tepescohuite, de zanahoria, chiles quemados, ¿no? Sí. Otra de las preguntas que me surgen, doctor, es si esta enfermedad es como dicen de la conjuntivitis, por ejemplo, que se Claro. contagia. ¿Esta es contagiante, el ojo No, seco? el ojo seco no contiene como tal una causa vectorial, o es decir, algo que pueda transmitirlo de una persona a otra. Respondiendo puntualmente a la pregunta, no es una entidad contagiosa. Bien, doctor, pues realmente ha sido muy interesante y podríamos quedarnos mucho tiempo charlando, pero bueno, vamos a regresar aquí a tu Claro, consultorio. esta es tu Oh casa, Dios, bienvenida. gracias. Con Oh Dios, gusto. mediante, cuando ya tenga mi pequeño espacio, pues yo te voy a invitar para que Con gusto, vayas ahí estaremos. y Claro. platicar en un en vivo para que surjan las preguntas y puedan ser contestadas por ti, doctor, que eres un especialista. Claro que sí, con todo gusto estaremos a tus órdenes, Norma, y bueno, también estoy a sus órdenes. Yo soy el doctor Jesús Cabral y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla tan amena. Gracias a ti, Norma, por venir aquí a tu casa y bueno, Gracias. son bienvenidos cuando gusten. Doctor, pues así nos despedimos. Para la próxima charla estaremos aquí de nueva cuenta. Y bueno, pues nos despedimos de esta página de Norma Online. Como siempre, diciendo bye. Bye.